Bueno, es un gusto dirigirme hacia ustedes. Les saluda Giovanni Cruz y en esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de gramática y como tema hablar acerca un poco de lo que son los vicios del lenguaje. Para empezar podemos decir que son los vicios del lenguaje. Esas son formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito. Entre esos vicios del lenguaje tenemos algunos muy conocidos. Uno de esos es la anfibología. Este vicio del lenguaje consiste en la construcción de frases, de oraciones que permiten más de una expresión, más de una idea, generando de esa forma confusión. Podemos considerar como ejemplo del vicio del cual estamos hablando, de la anfibología, decir de la siguiente manera: vi a María con el microscopio. Esta oración tiene dos interpretaciones posibles. ¿Cuáles? Creer de que María estaba utilizando el microscopio o si María tenía el microscopio consigo. Esa ambigüedad resulta de la forma en que se han unido las palabras. La anfibología ocurre cuando una frase, una palabra, varias palabras que se juntan entre sí pueden ser interpretadas de diferentes maneras, creando ambigüedad y confusión. En este ejemplo, falta claridad en relación en cuanto a lo que estamos hablando acerca de María y el microscopio, porque permite dos interpretaciones diferentes. Así podemos pensar de que en este caso, si vi a María utilizando el microscopio o si María estaba conmigo y tenía el microscopio. Ahora bien, otro de los vicios del lenguaje es la cacofonía. Este se refiere al uso de palabras o de frases que al pronunciarlas producen sonidos desagradables o difíciles de pronunciar. Un ejemplo sería decir de la siguiente manera: cada caja encaja perfectamente. O decir: cuando cayó, yo ya había llegado. Esta frase presenta una repetición de sonidos que la hacen sonar áspera y difícil de pronunciar, siendo un claro ejemplo de este vicio del lenguaje. La cacofonía ocurre cuando la repetición de sonidos o palabras afecta la fluidez y la claridad de la oración. O sea que la cacofonía se refiere a la repetición o reiteración de sonidos que son desagradables al oído o dificultan la pronunciación. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar ese vicio del lenguaje? Pues se puede reordenar las palabras usando sinónimos o cambiar la estructura de la frase para evitar la repetición de sonidos que hagan sonar desagradables. Un tercer vicio del lenguaje es el llamado monotonía. Ese vicio se da cuando hay falta de variedad en el vocabulario, lo que puede hacer de que el lenguaje parezca aburrido o carente de riqueza expresiva, a falta de contenido. Una definición de lo que es monotonía es aquella forma de comunicación que, en este caso, refleja el desconocimiento de la variedad del léxico, de que o pueda ser porque existe una pobreza en el lenguaje del que está hablando, o también podría ser porque usa los mismos términos parecidos o imprecisos para expresar ideas o pensamientos. Otra también razón por la cual se comete este vicio de dicción podría ser repetir vocablos vagos o imprecisos que restan calidad a la información, es decir, especie, cosa, algo, puso, de lo que es. También así podemos ver el uso de verbos que sirven para todo propósito: hacer, decir, tener, poner, haber, ser, estar y etcétera. Para mencionar unos ejemplos acerca de lo que es el vicio del lenguaje de monotonía, podemos decir lo siguiente: tu perro es de una especie poco común. Pero lo podemos mejorar esa monotonía y decir: tu perro es de una raza poco común. Otro ejemplo de monotonía: decir: no sé a qué cosa te refieres, a decir:
No sé a qué tema te refieres. Otro ejemplo, el maestro es algo extraño. Mejor decir, el maestro es un poco extraño. Y el último ejemplo que pues mencionamos es, le puso una carta al amigo. ¿A dónde la puso? Es mejor decir, para darnos a entender y no parecer pues en este vicio del lenguaje, decir, le envió una carta al amigo. Otro vicio que también se suele utilizar es el arcaísmo. Los arcaísmos son aquellas palabras y fórmulas lingüísticas en desuso dentro de una lengua, que provienen de épocas y formas de hablas pasadas, pero que aún así permanecen en la lengua en contextos muy específicos. Dicho de otro modo, se trata de formas de lenguaje desfasadas, que permanecen como reliquias en un idioma. En cuanto a esos arcaísmos, existen algunos arcaísmos tanto gramaticales como léxicos. Algunos ejemplos de arcaísmos léxicos ya olvidados en España y que se conservan aún en vigencia en México puede ser pararse, lo que nosotros decimos cuando se refiere a ponerse en pie. En este caso lo que yo utilizo, los anteojos, refiriéndose a las gafas. Platicar, que es un arcaísmo que quiere decir conversar, decir a algo que es prieto, cuando estamos diciendo de que algo es oscuro. Esculcar, cuando es buscar en el sentido de registrar o de husmear. Y en algunos casos hay quienes que utilizan la palabra recibirse para decir de que alguien se ha graduado. Otro de los vicios del lenguaje es el solecismo. Es un error gramatical que consiste en la violación de las reglas sintácticas de la lengua, es decir, en la construcción incorrecta de las oraciones. Un solecismo es un error de construcción gramatical en una oración, es decir, una falta de sintaxis. Los solecismos pueden afectar la concordancia entre palabras, la conjugación de verbos, el uso de preposiciones y otros aspectos de la estructura de la oración. Ahora bien, ejemplos de solecismo podemos mencionar en cuanto a esa concordancia que pues hay que utilizar. La forma correcta sería decir, la gente se quejaba todo el tiempo. Cuando la forma correcta de decir esa oración debería de ser, la gente se quejaba todo el tiempo. El verbo debe de concordar en número con el sujeto de gente. Incorrecto, decir, hubieron manifestaciones tras la polémica medida. La manera correcta de decir esto sería, hubo manifestaciones tras la polémica medida. El verbo haber no se conjugó en plural cuando se refería a existencia. Un solecismo, como podemos ver, es una construcción incorrecta en una oración que viola las reglas de la sintaxis, lo que puede afectar la claridad y la coherencia del mensaje. Barbarismo. Un barbarismo es una incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal una palabra o emplear vocablos impropios. En otras palabras, es un error en la forma o en el uso de las palabras. ¿Cómo así? Ejemplos de barbarismos: accesar por acceder, aire por aire, amonestaciones por decir amonestaciones, cónyuge, en vez de decir, o la forma correcta, cónyuge. Haiga, la forma correcta es haya. Proveer, la forma correcta es prever. Humadera, la forma correcta es humareda. Capsu decimos cuando es ketchup. Pizza decimos cuando es pizza. Erupto, y la palabra correcta es erupto. Estuata decimos a veces cuando la palabra correcta es estatua. Cohete, la forma correcta es cohete. Almohada, la forma correcta o la palabra correcta es almohada. Estos ejemplos ilustran cómo la incorrecta pronunciación o uso de palabras puede llevar a un barbarismo. Ahora bien, están también los extranjerismos. ¿Cuáles son esos? Los extranjerismos son palabras o expresiones que se adoptan de otros idiomas y se integran al vocabulario de una lengua.
Son palabras que en su origen no pertenecían al idioma donde se usan, pero que han sido incorporadas debido a la influencia de otras lenguas, de otras culturas, o la necesidad, perdón, de expresar conceptos que no tenían una palabra equivalente en el idioma original. Algunos ejemplos de esos, podemos mencionar algunas palabras en inglés como software, palabras como decir hobby cuando nos estamos refiriendo a un pasatiempo. Podemos mencionar el look cuando nos estamos refiriendo a pues la apariencia de alguien en cuanto quizás una nueva moda. El sándwich, emparedado. Y ahora pues una palabra muy famosa que es mencionar el email. Así también pues tenemos otro de los vicios en cuanto al lenguaje, serían las llamadas muletillas. Esas son palabras o frases que se repiten innecesariamente en la conversación, a menudo para ganar quizás tiempo o cubrir un espacio. Las muletillas son palabras o frases repetidas habitualmente en la conversación que no aportan significado, pero que se usan para rellenar pausas o confirmar la comprensión del oyente. Algunos ejemplos comunes que solemos utilizar podría ser, o sea, vea, en el ámbito religioso, amén, hermanos, o decir, ¿me están oyendo? A cada momento, para tomar quizás, como decimos en cuanto al concepto, un descanso, una pausa, poder tomar aire y continuar. Por último, tenemos también así el vicio del lenguaje llamado silogismo. Un silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que consiste en una inferencia o conclusión lógica basada en dos premisas o proposiciones. En otras palabras, se trata de un argumento estructurado con dos enunciados iniciales, llamados premisas, de los que se deduce una tercera afirmación o quizás aún como una conclusión. Ejemplos de este vicio de lenguaje podría ser: todas las aves son animales. En su premisa número 1, en su premisa número 2, los pájaros son aves. Y como conclusión, mejor dicho de otra manera, por lo tanto, los pájaros son animales. Un ejemplo número 2 podría ser: ningún hombre es inmortal. Premisa 2, Sócrates es hombre. Pero, conclusión, por lo tanto, Sócrates no es inmortal. Ejemplo 3, premisa 1, si llueve, entonces las calles se mojan. Premisa 2, está lloviendo. Y en conclusión, o razonando de una mejor manera o de una manera diferente, pero siempre refiriéndose a lo mismo, por lo tanto, las calles se mojan. En cada caso, la conclusión se deduce lógicamente de las premisas. Si las premisas son verdaderas y el silogismo es correctamente construido, la conclusión también debe ser verdadera. En resumen, los vicios del lenguaje son errores o desviaciones de las normas lingüísticas que pueden afectar la claridad, la precisión y la corrección del lenguaje. Ha sido un gusto. Se despide de ustedes Giovanni Cruz.